Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos que están en nuestra sintonía. Soy Alexis Juárez y le doy la más cordial de las bienvenidas a su programa Contacto Salvadoreño. Son las 4 de la tarde con 5 minutos, hora del Salvador. Un placer, de verdad, que usted nos sintonice como siempre, de lunes a viernes a esta hora con entrevistas muy interesantes, temas de actualidad, temas de interés que sé que ustedes siempre están muy pendientes de todo lo que pasa en El Salvador. Le enviamos un saludo a nuestros amigos que nos sintonizan a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube de ITV El Salvador. También un saludo a nuestros amigos que están fuera de nuestras fronteras y también nos sintonizan por las redes sociales y por Tele El Salvador, esto en los Estados Unidos. Así que un placer, amigos, que estén siempre al tanto y muy pendientes de la programación de ITV. Les quiero presentar a nuestra invitada. Hoy, y tal y como lo habíamos anunciado a través de nuestras redes sociales, nos acompaña la abogada Tania Pastor. Muy buenas tardes, abogada. Un gusto que esté con nosotros. Hola Alexis, buena tarde y buena tarde a todos, toda la audiencia en realidad de ITV El Salvador. Es un placer estar nuevamente contigo en una entrevista y con una nueva audiencia, ¿verdad? No, un gusto de verdad que nos acompañe y como usted dice, con una nueva audiencia, con un nuevo medio de comunicación, pero un gusto siempre que hemos conversado con usted en otros medios de comunicación. Ha sido un placer y sé que hemos tenido muy buena audiencia y sé que acá en ITV no va a ser la excepción, abogada. Hay muchos temas que abordar, así que amigos, Comencemos. los invitamos a que si ustedes quieren opinar sobre los temas que vamos a abordar, escríbanos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube de ITV El Salvador. Ahí está ya la transmisión en vivo de Contacto Salvadoreño. Ahí puede encontrar nuestro video en redes sociales. Escríbanos por todas las plataformas que tenemos y nosotros vamos a estar leyendo sus preguntas y comentarios y se las vamos a externar a nuestra invitada. Bueno, vamos a iniciar este programa hablando de temas de actualidad, temas que están calientitos, como dicen. Recién acaba Saludos. de conocerse que las autoridades, específicamente el juez Quinto de Paz, ha ordenado la inmediata libertad de Gustavo López Davison, expresidente del partido Arena, los exministros de la defensa David Munguía Payés y también Atilio Benítez y otros 3 imputados. Esto relacionado a las permutas y también el caso Centro. Abogada, ¿qué opina de esta resolución que ha dado el juez Quinto de Paz, lo que ha ordenado? ¿Cómo ve este caso también y todo lo que lo ha rodeado? Hay que conocer la resolución para conocer la fundamentación o los motivos que tuvo el juez para decretar la libertad y que estas personas enfrentaran el proceso en libertad. Es importante que la gente conozca que la detención provisional es una excepción, que no es la regla, que en realidad en El Salvador hay un abuso de la figura de la detención provisional por nuestras autoridades, tanto administrativas, dice Fiscalía, como judiciales posteriormente, es decir, los jueces. Esto que nos ha venido a mostrar la pandemia con la interpretación que ha hecho la sala sobre la libertad física ambulatoria es muy importante porque esa jurisprudencia precisamente de la sala no se cumple a nivel judicial ni tampoco a nivel administrativo. Nosotros hemos conversado en otras ocasiones, Alexis, pero para decretar la detención de una persona en el marco de un proceso penal se requiere ciertos requisitos que son muy específicos. Por ejemplo, que se haya determinado a ciencia cierta o por lo menos con mucha probabilidad que existe un delito que se ha cometido, que ese delito con probabilidad lo ha cometido una persona a la que se le está atribuyendo la comisión, y para que se decreten las medidas es importante que se establezca no solamente que el delito es grave, que es lo que generalmente fundamentan sus detenciones fiscalía o algunos jueces, muchos jueces en realidad, sino que además esta persona, los arraigos domiciliar, familiar y laboral no tienen que ser suficientes. Además, se tiene que considerar que la persona estando en libertad, enfrentando el proceso penal en libertad, va a interferir en la investigación o puede alterar prueba o puede cometer algún tipo de injerencia en testigos, en víctimas, etcétera. Y entonces es necesaria, es idónea, o primero decimos que es idónea, que es necesaria y además proporcional
la imposición de la detención de la persona, administrativa o judicial. Esto quiere decir que no hay otra medida cautelar sustitutiva a la detención provisional que pueda asegurar el mismo resultado, de forma que la única opción viable sea detenerla y suspenderle su derecho a la libertad encerrándolo en una prisión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En El Salvador hemos visto casos. El más reciente es del muchacho que salió en un video apoyando al presidente Bukele con un fusil. Por supuesto que eso no está bien. Sin embargo, el muchacho está preso y va a enfrentar el proceso penal preso y probablemente va a ser condenado. Y si es condenado, con mucha seguridad va a tener que terminar de cumplir su pena adentro de la cárcel. Diferente de lo que pasa con nuestros delitos de cuello blanco y los funcionarios, que siempre lo he sostenido, la corrupción. Nosotros vemos en los titulares, fulanito condenado a 30 años de prisión por homicidio, a 50 años si fue un feminicidio, a 15 años si es una violación. Entonces, y todos nos indignamos y celebramos, bien, pero cuando se trata de corrupción, siempre lo he sostenido, la corrupción mata más que una sola persona. Lo que sucede es que no estamos viendo la sangre de inmediato. Y siempre ha habido cierta especie de favorecimiento a todo nivel hacia este grupo de personas. ¿Cuántos no me van a decir que escuchaban hablar al expresidente Saca y les caía bien cuando salía en los medios que estaba preso con su ropa de blanco y se dirigía a la gente? Entonces generan empatía porque son personas que no andan tatuados, que no dan miedo al verlos. Entonces hay un tratamiento distinto que es trasladado a nuestras leyes y a nuestra constitución. ¿Qué es lo que sucede en este caso específico de Centrum? Nosotros estamos acostumbrados a que la Fiscalía ha venido haciendo sus casos, todos los fiscales, pero desde que se puso de moda el tema del lavado de dinero y la extensión de dominio, los casos han venido siendo procesados aparejados con lavado de dinero y con imposición de medidas, aparejado también con imposición de medidas cautelares para el tema de extinción de dominio, que lo que busca ello es asegurar que si hay dineros defraudados de la hacienda pública, es decir, nuestros dineros de nuestros impuestos del pueblo, entonces lo que busca el Estado con este tipo de medidas alternativas, porque la extinción de dominio es un procedimiento totalmente autónomo del proceso penal, pues es el fin de esto asegurar que ante una posible condena se pueda restituir el dinero. Pero ¿qué pasa en este caso de Centrum? En este caso de Centrum, en mi opinión, se ha favorecido el título de imputación que se le hace a los particulares. En El Salvador tenemos una ausencia de sanción penal para los particulares, porque los corruptos, sabemos que si hay un corrupto funcionario, hay un corruptor generalmente privado o particular. Ese corrupto privado o particular o corruptor no están bien regulados en El Salvador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le han atribuido la calidad de cómplice en un delito oficial. Delito oficial son los que cometen funcionarios o empleados públicos. Son los que se cometen cuando la persona que comete el delito tiene una cualidad o una cualificación especial. En este caso de peculado es la de ser un funcionario o empleado público que tenga a su cargo, porque el peculado es lo mismo que la apropiación o retención indebida que un particular puede cometer, solo que si es un funcionario le ponen el nombre elegante de peculado, pero es lo mismo. Se apropia de dineros que tiene obligación de restituir y que no le pertenecen. Entonces, ¿qué pasa cuando le atribuyen la calidad de cómplice como título de imputación al privado en este caso? Se le está favoreciendo porque en realidad aquí lo que hay es un claro lavado de dinero. No hay tal complicidad. Está claro con los hechos expuestos en los medios que lo que ha habido aquí es una distribución de funciones, una eficacia en la participación de cada uno de los coautores y además está claro que han tenido todos ellos una participación conjunta. Esto quiere decir que todos son coautores del mismo delito, pero como el peculado es un delito especial, no se le puede atribuir al particular. Por eso había que buscar una figura alterna dentro de los delitos comunes atribuibles a particulares para enjuiciarlo, y ahí es donde cabe perfectamente el lavado de dinero, que su penalidad es parecida al peculado, pero tenía que ir aparejada un delito de estafa, un delito de receptación, un delito, si querían, la complicidad también en el delito de peculado, aunque en mi opinión no procedía, pero a la par el delito de lavado de dinero, como se ha hecho en otros casos, como se hizo en Saca, como se hizo en Funes, como se ha hecho en Chaparral con el cohecho, como se ha hecho generalmente contra todos. ¿Por qué ahorita en este caso preciso no hay un lavado de dinero cuando es evidente
que hay un lavado de dinero. Igual en el caso de la evasión, de los 5 millones y resto, que al inicio el fiscal ya reconoció el error, que dijo que eran 290 millones aproximadamente, pero van solamente, bueno, ahí todavía no se dijo, pero cuando los detuvieron, pero también ahí hay un lavado de dinero. Si los delitos, el delito de lavado de dinero es un delito autónomo, no necesita que se procese otro delito a la par del delito de lavado de dinero, ni tampoco se necesita una condena previa de otro delito para poder perseguir el lavado de dinero. El delito de lavado de dinero es autónomo. Entonces, extraña muchísimo que no se haya perseguido penalmente por el delito de lavado de dinero, sobre todo porque más adelante en el proceso ya no se pueden hacer ampliaciones ni modificaciones ni acusaciones alternativas, que lo hemos conversado en otras ocasiones, Alexis. Las acusaciones alternativas son una herramienta que no está siendo utilizada por la Fiscalía y es muy importante y útil, pero no se puede hacer porque violaría el derecho de defensa y podría acarrear nulidades y retroceder el proceso o retrotraerlo hasta el inicio. Entonces, cuando salen libres, que es algo que yo creo que todos sabíamos que iba a suceder, porque en El Salvador, si se pasa el filtro en la fiscalía, que se logra, que hay voluntad política de procesar, hay que darle al César lo que es del César. Este fiscal ha procesado, ha tenido el valor de procesar personas que en el pasado fueron intocables, y que incluso en la actualidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas personas que ya sabíamos que les iban a dar medidas o que no iban a quedarse detenidas porque no son Juan Pueblo, porque no son aquella muchacha que hurtó un patrulla y que pasó todo el proceso presa y que hasta el final vino a salir libre? O la persona, una señora que hurtó comida en un supermercado, fue detenida y pasó el proceso presa. Y como esos casos, casi todos en El Salvador, y por eso es que yo siempre he dicho, en realidad, tenía toda la boca llena de razón Monseñor Romero cuando decía que la justicia se parecía a las serpientes porque solo muerde al descalzo. En estos casos, la primera vez que se le dio medidas al ex ministro, se aclaró de que era porque tenía arraigos, es decir, tenía un arraigo domiciliar, quiere decir que tenía una casa en donde reside desde hace mucho tiempo, y que eso quiere decir que no va a dejar su casa y va a huir porque está arraigado a su casa, que tiene un arraigo laboral, que tiene un arraigo familiar, es decir, familia, hijos, que lo van a hacer que no se quiera fugar y que va a hacer un enfrentamiento del proceso como corresponde. Y además se dijo de que por la pandemia, que por la edad, que por la condición de salud. Miren, si las cárceles en El Salvador están llenas de personas que están en esa condición y todavía más graves, que están con enfermedades terminales, y lo digo con conocimiento de causa porque el área penal es en la que yo me he desempeñado. Entonces, que no me vengan a decir a mí que pobrecito él y todas las demás personas. Entonces yo digo, en El Salvador, esa igualdad ante la justicia, todos sabemos que no somos iguales, aquí hay una brecha increíblemente grande y cada vez se acrecenta más de la riqueza entre un pequeño porcentaje de la población y todos los demás. Pero ante la ley, dice la Constitución, nuestro artículo 3, que todos somos iguales ante la ley, pero hasta eso es una falacia. Si las penas por los delitos de corrupción en El Salvador son una burla, todos los delitos son excarcelables. Alexis, se te pueden meter a tu casa sin orden judicial legal, pueden intervenir tus llamadas telefónicas, y lo que van a pasar, si acaso, detenidos 3 días, porque la penalidad es 6 meses a un año. Es decir, los delitos de corrupción, es tan grave la situación en El Salvador, no hay una equidad en relación a los delitos comunes y las penalidades. Aquí se les protege a los funcionarios corruptos y eso es lo que ha generado tanta impunidad. Y en este caso precisamente, cuando nosotros vemos, yo no digo que no esté bien que se le hayan dado medidas a estas personas. Siempre lo he dicho, que si las medidas corresponde darlas, hay que darlas, pero hay que darlas a todos a los que corresponde darlas, no solamente a los dones y a los que son Juanes Pueblo, a ellos la cárcel. Entonces, no, si se van a dar medidas y se va a respetar la libertad de las personas, que se respete parejo, tanto por fiscalía como por los jueces. Ese es mi mayor cuestionamiento, porque en realidad establece ya nuestro Código Procesal Penal que cuando a una persona que está siendo procesada y ya tiene medidas en un juicio o en un proceso penal, pues se le viene un segundo proceso penal encima, ya no le pueden dar medidas nuevamente. Ahora, también la Sala de lo Penal ha establecido en jurisprudencia que no hay que hacer y la Constitucional también, que no hay que hacer una aplicación automática de la ley, que hay que razonar cada caso concreto, con lo cual yo estoy de acuerdo completamente, pero de forma equitativa nuevamente. Y siempre he cuestionado yo este accionar de fiscalía, porque ese es, en realidad
es bastante dudoso porque puede constituir un abuso de ley el hecho de no haber llevado estos casos de una forma simultánea contra el ministro, sino que esperar un caso y si lo dejaban libre, pues ya tenían la administrativa del segundo caso para que en el segundo, como está esa disposición en el Código Procesal Penal, entonces ya se aseguran que no les den medidas. Y qué bueno que hayan jueces que tengan el valor de inaplicar esa disposición en donde se prohíbe eso, porque cada caso concreto tiene su análisis peculiar, pero nuevamente volvemos al mismo tema, si ese análisis se hace en favor de estas personas que tienen protección o que han tenido protección en el pasado y de una manera muy grande, este tipo de razonamientos también que se hagan con Juan Pueblo. No, ya es suficiente de esas acusaciones selectivas, de esos favoritismos y favorecimientos a personas con alto respaldo o poder económico, ya es demasiado. Abogada, ¿qué opina de lo que han dicho estas personas y hoy lo han reiterado hace algunos instantes cuando ellos han hablado con los medios de comunicación? Por ejemplo, el señor Gustavo López asegura que esta es una persecución política por parte del gobierno y del presidente Nayib Bukele debido a lo crítico que él fue con el mandatario desde el inicio de su gobierno. Lo mismo han dicho los abogados defensores. Que van a decir todos los defensores es una regla general que es lo primero que van a decir. En El Salvador es una historia clara que las personas han gozado, muchos de los funcionarios que han cometido actos de corrupción han gozado de impunidad. Entonces, ¿qué es lo que viene a pasar? Es que cuando estas personas ya no tienen poder, en algún momento lo que viene a suceder es que cuando la oposición está en el poder, pues lógicamente aquella justicia de deuda del pasado se viene a cobrar en el presente. Y si acaso sirve de persecución o le sirve de beneficio a la persona que está en el poder, no necesariamente es persecución política, es que son actos de corrupción que no fueron investigados en el pasado. Y eso por una parte, pero por otra parte, es importante recordar que a este fiscal general lo nombraron ellos sobre la base de la repartición de cuotas partidarias que todos conocemos en el país. Este es un funcionario que ha sido cuestionado por haber sido militante del Partido Arena, por haber sido donante o financista, no sé bien, pero del Partido Arena todos hemos visto esas fotos en donde aparece él cantando, hasta con la mano levantada, a la par de candidatos de Arena, a la par de altos dirigentes del partido, y entonces es un fiscal puesto por ellos. Entonces, y él, además, sus funciones son constitucionales, es un ente independiente del órgano ejecutivo. Aquí le están echando o lanzando la responsabilidad al presidente, pero en realidad aquí el que lleva el mando de la investigación penal, de la persecución del delito, de la defensa de los intereses del Estado y de la sociedad, es el fiscal general. Entonces, si tienen alguna queja, tienen que dirigirla hacia el ente encargado de emitir ese tipo de acto, que es el fiscal general de la República. Entonces, no se vale decir de que porque los está procesando es una persecución política de su mismo fiscal. Lo que sucede es que, por eso digo al César lo que es del César. El fiscal general, no obstante, yo lo he cuestionado mucho, Alexis, tú te recuerdas, no solamente por ser militante del Partido Arena, sino que principalmente porque no era la persona más idónea para utilizar el cargo. Si nosotros atendemos a los requisitos de jurisprudencia constitucional en el cargo de elecciones de segundo grado, como lo es el fiscal general de la República, definitivamente Raúl Melara no reunía las características para ser el fiscal general de la República. Sin embargo, por eso digo al César lo que es del César, este señor ha hecho más cosas que muchos de los fiscales anteriores juntos, sobre todo sin violar en alguna medida los derechos de los procesados, como vimos en la administración anterior, que incluso hay casos de torturas que yo misma doy fe que sucedieron en la administración anterior, porque yo interpuse una de esas denuncias en representación de un señor, y después hubo el caso de los torturados por compañeros fiscales, luego también la noticia de que ese fiscal, el de la administración anterior, hacía escuchas ilegítimas, incluso hacia el fiscal actual, y otras ciertas de acusaciones que en realidad vienen a colocar a Raúl Melara, pese a todo lo malo que me parece, que yo siempre lo he dicho que ha hecho, y no lo digo por ser detractora, por naturaleza, sino que me interesa la mejora. Entonces, en realidad ha hecho mucho más que muchos fiscales. Y si es nombrado por el Partido Arena, pues lógicamente se
se les ha prácticamente volteado, dirían los de Arena, porque son cuotas partidarias. Todos sabemos que las elecciones de segundo grado han sido cuotas partidarias en El Salvador, porque así lo establece la Constitución de la República. En El Salvador tenemos un diseño legal y constitucional que es que le otorga el poder a los partidos políticos. Aquí, cuando se dice abuso de poder, el abuso de poder, y detrás del poder hay otro poder, que son los financistas de los que están en los órganos de Estado y en las instituciones. Es decir, aquí hay un fenómeno bastante grande e interesante, complejo e importante, digamos, complicado también tratarlo y entenderlo porque es un sistema diseñado para generar impunidad. Entonces nosotros tenemos que hacer reformas importantes a la Constitución y después de eso hacer adecuaciones de la legislación secundaria para poder perseguir eficazmente este tipo de delitos. Solo para el caso de Centrum. En el caso de los privados, si digamos en Colombia reconocen a los intervinientes, entonces, pero con una penalidad 4 veces más baja que la que comete el delito siendo funcionario, es decir, el particular tiene 4 veces menos de penalidad que lo que tiene el actor funcionario, precisamente porque al funcionario, por su función pública, se le exige más responsabilidad, tiene un deber de garantía, tiene un deber jurídico. Entonces, lógicamente, la pena debería de ser más alta. Pero el privado, entonces, si en El Salvador, por ejemplo, casos que tengan 4 años, como hay muchos de los casos de corrupción en El Salvador, casi todos rondan entre 2 y 4 años para hacerlos excarcelables y que enfrenten procesos en libertad. Entonces, si 4 años es la pena máxima, ¿cuánto le van a ir imponiendo al privado? Un año que no lo va a hacer preso. Entonces, para ser consecuentes y ser responsables hay que modificar esa dosimetría en el tema de penas, es decir, subirle las penas a los delitos de corrupción para que esté equitativo con los delitos que pueden cometer los particulares, de forma que no raye con la impunidad cuando también se procesen los particulares. Es un diseño estructural bastante importante que tiene que trabajarse con la nueva Asamblea Legislativa, Alexis. Antes de irnos a nuestra primera pausa, un amigo a través de nuestra transmisión en nuestro canal de YouTube y a quien les agradecemos también a nuestros amigos que estén compartiendo esta transmisión a través de redes sociales, nos escribe Jaime Monterroso. Dice, ¿se puede revertir esta sentencia? Haciendo referencia a lo del caso de Gustavo López, y yo le agrego, si no pudo justificar la Fiscalía General de la República bien su acusación contra estos exfuncionarios y contra el expresidente de Arena. Esa es una posibilidad también, no es un secreto que en El Salvador hay una gran falencia de preparación técnica, no todos, hay fiscales que son muy buenos, pero además también hay una gran falencia de estructura, de todo lo que se necesita para realmente ser un verdadero persecutor eficaz del delito en el país y en realidad en cualquier país. Aquí se necesita, es decir, el presupuesto de la Fiscalía General de la República, en realidad uno se queda pensando, aquí no tienen intención de perseguir el delito, por lo menos no el delito de funcionarios, no el delito de corrupción. Si la misma Constitución bloquea los juicios civiles por enriquecimiento ilícito, que eso es corrupción, y lo limita a 10 años, en la misma Constitución, eso es lo más insultante que existe en este país, que la misma Constitución protege la corrupción. Entonces, es importante reconocer también que hay una grave deficiencia de preparación técnica, de recursos, de equipamiento y que también históricamente ha habido falta de voluntad política de procesar a los corruptos en su momento y no esperar a que ya no estén en el cargo, sino que, pero eso también pasa, aquí vamos a entrar a otro tema que ya hemos discutido en otras plataformas, y es que esto pasa, supongamos que el fiscal general en este momento de la actuación de funcionarios, en este momento preciso, inicia solicitudes de antejuicio para llevar a la justicia y que no vengan a decir después que salen del poder, es persecución política, como hacen todos. Entonces, para hacerlo en este momento es una falacia, porque vamos, si el ejemplo es un diputado, ¿quién tiene que remover el fuero constitucional? Son los mismos diputados, son jueces y parte. Esa es en realidad la falacia más grande que tenemos en el país, es imposible. Los diputados están blindados contra procesamientos y los que hemos visto que se les han desaforado no son por delitos de corrupción. Allá se desaforó uno una vez por haberle disparado a una policía en estado de ebriedad, en otra ocasión a otro por casos de narcotráfico, en otra ocasión fue un magistrado porque tocar niñas sí es delito, no es una falta, en otra ocasión otro diputado
pero no hay diputados procesados por corrupción, no les quitan el fuero, se protegen entre ellos, y lo más triste es que la misma Constitución los protege, Alexis. Bueno, abogada, vamos a ir a nuestra primera pausa, pero al volver venimos con otro tema polémico en el análisis que vamos a hacer, y vamos a hacer una previa de lo que puede suceder el día de mañana en la interpelación que habrá contra el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy. Así que amigos, quédese con nosotros, que estamos conversando con la abogada Tania Pastor, y al volver venimos hablando de estos temas de interés, así que quédese muy pendiente de la señal de ITV. El mundo del marketing cambió, pero también tu oportunidad se abre al mundo. ITV te lleva donde tú quieres estar. Tu oportunidad para estar en más de 5 millones de consumidores. Pregunta cómo puedes anunciarte contactándonos a estos números que aparecen en tu pantalla. O escribe al correo mercadeo@esitv.com. El mundo de todas las cosas que has soñado, hay una que sobresale: tener tu propia casa en El Salvador. Cumple tu sueño en Quintas del Bosque, a 15 minutos de Santa Tecla. Amplios espacios interiores y zonas verdes. Infórmate al 503-2223-3047 y en Estados Unidos al 631-609-8707 o ingresa a nuestras redes sociales. Residencial Quintas del Bosque, tu casa para toda la vida. ¿Estás buscando seguro de auto, personal, comercial o seguro de Workers' Compensations? General Liability en Liberty State Insurance. Estamos listos para servirte. Hablamos tu idioma. Y el idioma de los ahorros. Recuerde que le damos seguro con o sin licencia internacional o de su país. Liberty State Insurance Agency. Búscanos en 7491 de New Hampshire Avenue, Tacoma Park, Maryland, 20912. Teléfono 301-434-0101. Búscalo seguro. Liberty State, tus agentes de confianza. Ya, abogado. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos las 4 de la tarde con 32 minutos, hora de El Salvador. Les invito a nuestros amigos a que puedan compartir esta transmisión a través de Facebook, Twitter y YouTube. Estamos en Facebook como ITV El Salvador, en Twitter ITV-SB, y estamos en nuestro canal de YouTube como ITV El Salvador. Suscríbase, active la campanita de notificaciones para que usted esté al tanto de todo lo que publicamos, los programas que tenemos en vivo, nuestros noticieros también. Así que es un gusto que usted también nos pueda apoyar compartiendo estas transmisiones. Hoy estamos conversando con la abogada Tania Pastor, y en esta segunda parte de nuestro programa vamos a seguir hablando de temas de actualidad. Antes de cambiar de tema y cerrar lo de la resolución, para los amigos que nos acaban de sintonizar, esta tarde se ha dado a conocer que han dejado que puedan seguir el proceso en libertad los acusados del caso Centrum, donde estaba el expresidente del partido Arena, Gustavo López, y los exministros de los gobiernos del FMLN, Atilio Benítez y David Munguía Payés. En la primera parte del programa hicimos un análisis con la abogada Tania Pastor de lo que está sucediendo. Y para cerrar este tema, el presidente de la República, Nayib Bukele, ha reaccionado y asegura él que dice que nos quede claro que esta es la democracia, la institucionalidad y el Estado de Derecho que dice defender. Lo único que defiende es su corrupción, haciendo referencia al señor Gustavo López, sus asesinatos, sus tratos con el narcotráfico y la impunidad. Y él hace referencia a los partidos políticos y dice: el pueblo les cobrará todo el 28 de febrero. ¿Qué opina, abogada? Sí. Yo creo que no es solamente el presidente Bukele quien se puede indignar con una resolución que pueda considerarse injusta, que en mi opinión no es injusta por el hecho de que se le otorguen medidas y que se les permita a estas personas enfrentar el proceso en libertad. Reitero, mi cuestionamiento y mi queja siempre va a ser la desigualdad en el trato de las personas procesadas cuando se trata de Juan Pueblo y cuando se trata de exfuncionarios o de personas que tienen respaldantes el poder económico detrás.
Entonces, ese es mi cuestionamiento. Yo siempre he sostenido, si la persona tiene arraigos, si la persona no va a entorpecer el proceso si lo enfrenta en libertad, si la persona no se va a fugar, si se aseguran las resultas del proceso y de que la persona va a comparecer al juicio, yo no veo necesario de quitarle la libertad a una persona. Yo nunca creí en eso ni cuando fui fiscal. En realidad, girar una detención administrativa y quitarle la libertad a una persona es una responsabilidad bien grande. Y hay que ser muy conscientes cuando se toman ese tipo de decisiones, porque no solo se trata que el delito sea grave, sino que cuál es el fin que se va a obtener con detener a esa persona, que si no hay otra medida que logre el mismo fin y que sea menos gravosa para la libertad. Entonces, aquí lo cuestionable es la desigualdad en el trato cuando se trata de Juan Pueblo, como los ejemplos que pusimos anteriormente, que esas personas están presas. En este juzgado, el Quinto de Paz, en el pasado muchos están presos con casos menos graves que este. Entonces, ¿por qué ahora libertad y por qué antes no? Pueden justificar que la pandemia, sí, pero entonces, si la pandemia es justificación para cuidarle la salud a las personas, a nadie tienen que mandar en detención a enfrentar un proceso penal en esta coyuntura. Entonces hay que ser parejos, hay que ser coherentes, hay que ser respetuosos de los derechos fundamentales y sobre todo de nuestra legislación y la Constitución de la República. La libertad de las personas se respeta a todo nivel y en términos de equidad. No se escoge, a este sí se la voy a respetar, a este un poquito menos, a este no, este que pase. Pues, hay que respetar de verdad y de forma equitativa. Y hay otra noticia en desarrollo, hay muchas noticias en desarrollo. Se ha dado a conocer que ha sido enviado a instrucción Miguel Mijango por el caso Intratex, pero va a recuperar su libertad bajo fianza de $500,000. Se le va a imponer un brazalete, según lo que han dado a conocer, y ya el presidente de la República, Nayib Bukele, también ha reaccionado a esta resolución o esta sentencia que se ha dado, que dice que se le va a dejar en libertad, pagar una fianza de $500,000 y debe presentarse a firmar 2 veces a la semana al juzgado sexto de instrucción. Y dice el presidente, increíble, otro que sale, este pagó una fianza de $500,000. ¿No preguntarán de dónde salió el dinero para pagarla? Pero veamos qué diferencia de criterio entre uno y otro juzgado. En uno no hay fianza, en el otro hay una fianza exagerada de $500,000. Ya hay jurisprudencia de Cámara y también a nivel de sala que las fianzas tienen que ser también razonables. No es una situación de imponer una fianza para efectos de que el procesado no la pueda pagar y entonces es una detención provisional encubierta. Pero si en este caso ya la pagó, hay formas, no necesariamente tiene que llevar el dinero en efectivo, sino que hay otras formas de cumplir con este tipo de requisitos, pero sí es importante considerar que si el pago de la fianza fue en efectivo, que no creo que haya sido así, pero si fue en efectivo es importante que se levante un acta de declaración jurada de procedencia de los fondos, de la licitud de los fondos por el mismo tema del lavado de dinero. Y de verdad, reitero, me extraña sobremanera que en ninguno de estos dos casos el fiscal general haya procesado el delito de lavado de dinero, cuando es en principio lo que primero se ha cometido, como por ejemplo cuando dicen, es que paguen los impuestos, dicen bastantes, de los sobresueldos que recibieron en el periodo de Saca y en el periodo de Funes y en el periodo... Miren, no es tan simple, si de impuestos fueran, qué bonito, no, hay lavado de dinero detrás de eso. Lo que sucede es que aquí se quiere matizar todo con nombres bonitos y que evasión de impuestos no, es lavado de dinero y aquí proceden medidas cautelares para posteriormente poder iniciar una acción civil por extinción de dominio y recuperar bienes a favor del Estado. Yo lo he dicho siempre, en esa unidad de la Fiscalía General de la República, al igual que en el Ministerio de Hacienda en impuestos, entonces en extinción de dominio tienen en realidad un potencial sin poder explotar por falta de recursos, por falta de cooperación. Yo creo que hay que establecer una estrategia bien definida por parte del fiscal general para explotar todo el potencial que tiene esa unidad, porque allí en esa unidad se pueden recuperar millones de dólares. Y no me refiero a imponer medidas cautelares, sino que me refiero a ejecutar las acciones civiles, llevarlas hasta el final de una forma efectiva, no solamente iniciar los procesos. Yo he visto muchos procesos en los que se inician las acciones de extinción de dominio de una forma hay elementos básicos que los fiscales no han corroborado. Entonces volvemos al tema
que hay casos que son deficiencia técnica, hay otros casos que son falta de capacidad científica o de instalación de equipos. Hay bastantes temas que se pueden analizar, pero ahí hay un gran potencial de recuperación de millones y millones y miles de millones de dólares defraudados en este país a través de la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la República. Una acción totalmente independiente de un proceso penal. Y recordemos que los delitos de cuello blanco, principalmente, hay mucho dinero envuelto y que lo que les duele a estas personas, más que su propia libertad incluso, es su dinero. Vamos a leer, abogada, varios comentarios que nos han enviado nuestros amigos a través de redes sociales. Les agradecemos. Síganos escribiendo, díganos de dónde nos escribe, denos su opinión sobre los temas que estamos analizando. Nos dice a través de Facebook Manuel Ardón, hay que elaborar una nueva constitución que nos proteja de los corruptos. Luz de María dice, liberaron a un corrupto como Davison. Nos dice Valentín Zavala, deben de limpiar también la Asamblea Legislativa de la corrupción. Evita Ríos le manda saludos, abogada, dice que es una excelente abogada. También Alex Valle dice, deben de sustentar más los casos la Fiscalía, y también que lo raro, dice que todos los casos de corrupción se les cae a la Fiscalía. Jorge Alberto le manda saludos, también Manuel Ardón. Ahora nos vamos a nuestra transmisión que tenemos también a través de nuestro canal de YouTube. Daniel Hernández le manda saludos, también está Sandra de Rivera. Ana Díaz asegura que, dice ella, y la cito, el fiscal es el corrupto, dice Ana Díaz, que nos ha escrito. Dice Robert Grajales que no entiende por qué dejaron libre y pues lamenta la decisión que se ha tomado. Daniel Hernández también nos escribe en otro mensaje y nos dice, justicia extremadamente selectiva, están pagando el favor de los nombramientos de corruptos, asegura. Y también Juan Quintanilla dice, ese fiscal solo hace show, es parte de lo que han escrito nuestros amigos a través de redes sociales. Es de recordar que también, eso es lo que yo decía en algún momento, si pasa, digamos, el filtro de la fiscalía y se logra procesar, como en este caso, a veces no nos asegura eso que pase el filtro judicial y que logre pasar en los jueces. Es decir, aquí lograr justicia es una situación de varias etapas. Y como en primera instancia hay 3 audiencias diferentes con 3 autoridades diferentes, entonces tenemos que pasar un filtro muchas veces para lograr ver medianamente algo de justicia. Bueno, el caso para la guerra, todas las masacres, a donde hemos tenido que buscar justicia como salvadoreños, porque aquí no nos la dan. Hemos tenido que estar pendientes del juicio de España para ver si medianamente logramos ver nosotros algo de justicia en El Salvador. Es decir, aquí hay bastantes temas y quizás no es la solución cambiar la Constitución. Necesitamos hacerle reformas, yo creo que hay que ir despacio. Estos son 30 años de construcción de una destrucción que no lo vamos a cambiar en 3 años ni en 5. Hay que construir la construcción de una nueva república, de un nuevo El Salvador, en donde no se favorezca definitivamente la corrupción. Tiene que diseñarse una nueva forma de elección de funcionarios de segundo grado, porque esa repartición de cuotas es bien peligrosa. A mí me asusta que, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia es el tercer órgano de Estado y está electo por un segundo órgano de Estado, es decir, es una elección indirecta, no es un órgano popularmente electo de forma directa por nosotros. Entonces, eso se presta y se ha prestado históricamente en El Salvador a que sean cargos por repartos de cuotas partidarias. No hay un solo magistrado en El Salvador que no haya tenido que hacer lobby, primero ante los concejales y también ante los diputados y fracciones legislativas para lograr sus cargos. Todos los cargos de Corte de Cuentas, del Ministerio Público Fiscal, entiéndase como Ministerio Público Fiscal, Procuraduría General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y Fiscalía General de la República, o Corte de Cuentas, ya lo dije, el Tribunal Supremo Electoral es de los más ridículos. Bueno, la Corte de Cuentas es ofensiva porque solo 43 votos se requiere para elegir. No se requiere los 56 que sí se requieren en las otras elecciones. Y en el caso del Tribunal Supremo Electoral, la Constitución le regala al país a los partidos políticos.
atribuye a los magistrados de la Corte a ellos mismos y los dos que quedan a la Corte Suprema. ¿Y de dónde es la Corte Suprema? Elección de partidos políticos. Es decir, quien manda en el país es en realidad los partidos políticos. Y detrás de los partidos políticos sabemos que los que mandan al final son los financistas. Entonces, ese poder tiene que ser devuelto al pueblo, pero de una forma ordenada. Yo le apuesto mucho a un revocatorio de referéndum, por ejemplo, que tengamos la potestad nosotros de remover funcionarios corruptos y no estar esperando 10 años para que venga un fiscal a tener valor de procesarlos. Es decir, hay muchas cosas que se pueden mejorar y no necesariamente tienen que pasar por una completa constitución nueva. Pueden ser reformas puntuales. Yo ya les he expuesto en otras plataformas cuáles son puntualmente, porque yo no le apuesto a la reelección de la presidencia, sino que le apuesto a la equidad en los otros dos órganos de Estado, que en vez de 9 años los magistrados de sala bajen a 5, que los diputados no estén eternamente en sus cargos, como lo hemos visto, sino que se reduzca por lo menos a 2 o 3 periodos que puedan postularse de forma consecutiva. Es decir, a ese tipo de reformas yo sí le apuesto. Vamos a cambiar de tema y vamos a entrar a hablar de lo que va a suceder el día de mañana en la Asamblea Legislativa. Cuando los diputados interpelen al ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, por los hechos que ocurrieron el pasado 9 de febrero, cuando el presidente de la República llegó con la Policía Nacional Civil. También hubo una concentración de ciudadanos que apoyaron al presidente y que buscaba la aprobación de fondos para el Plan Control Territorial. Mañana se hace esta interpelación, criticada por muchos diputados porque aseguran que no es tiempo de estar haciendo este tipo de hacer este tipo de situaciones en la Asamblea Legislativa. Y también otros diputados, principalmente de la oposición, aseguran que es el momento adecuado para hacerlo, porque no se puede dejar en el olvido ni darle más largas a un hecho que ocurrió y que aseguran violentó la democracia de nuestro país. Abogada, su valoración de estos hechos y de lo que va a pasar mañana en esta interpelación, así que quisiera conocerlo. Muchas aristas en este tema. Es importante ver las opiniones que se han emitido en otras instituciones y en otros órganos. Por ejemplo, la sala está pendiente de resolver, me parece que que hay un conflicto todavía pendiente de resolución en la sala de lo constitucional. El fiscal general de la República aperturó expediente de investigación penal por los hechos. Se ha manifestado en 2 ocasiones, recuerdo, en el sentido que ha entrevistado testigos, que los entrevistó de forma inmediata y que le han manifestado que no hubo violencia. También se han pronunciado a nivel internacional instituciones como la Human Rights Watch, con Miguel Vivanco, una persona que en mi opinión carece de credibilidad. También se ha pronunciado la OEA, y tengo que ser honesta, tampoco me merece credibilidad por la experiencia que ha tenido en muchos temas, y para el caso particular con la Maki o Masi en Honduras. Entonces, también no parece ser el momento más idóneo, yo concuerdo. Sin embargo, es decisión de la Asamblea Legislativa, es un ejemplo de democracia pura. A mí me parece un ejercicio muy bueno. Lastimosamente que está siendo manipulado de forma defraudatoria por parte de la Asamblea, porque lo que se busca es atacar al órgano ejecutivo. Mientras hayan estudiado los errores de las interpelaciones anteriores y que no vengan a dar un espectáculo que dé vergüenza nuevamente y nos muestren un debate de altura, de respeto parlamentario hacia el interpelado, yo creo que es un buen ejercicio del que debemos aprender. Esto nunca lo hemos visto en el pasado, o por lo menos muchos no lo hemos visto, porque sí se ha dado en 2 ocasiones anteriores, pero no se miraba, por ejemplo, en los últimos años, porque sabemos que han habido repartos y sabemos que han habido componendos debajo de la mesa. Es decir, interpelaciones no es que no hayan sido necesarias en el pasado, porque no se hayan dado hechos que necesitaban interpelarse a ciertos funcionarios del órgano ejecutivo, sino que este tipo de problemas se solucionaba entre los partidos que se alternaban el poder en los últimos 30 años, el FMLN y Arena. Entonces, no era necesario interpelar a nadie porque siempre habían soluciones. Ahora lo vemos, en este año hemos aprendido mucho de nuestra Constitución, mucho de nuestra democracia. Este es uno de esos ejemplos muy claros. Es un ejercicio muy bonito si se pudiera dar un espectáculo de altura. Lo que pasa es que lo que hemos visto en realidad a nivel internacional es visto y da un poquito de vergüenza ajena, porque ni siquiera se prepararon en qué consiste una interpelación, el tipo de preguntas que hay que hacer, el respeto con el que se tiene que hacer.
es decir, el nivel, la altura, etcétera. Ahora, es bien importante también porque en otra de las aristas, debido a la coyuntura de que el fiscal general ha emitido algunas opiniones, internacionalmente se han emitido otras, entonces, ¿qué es lo que pasa? Van a intentar, en mi opinión, muchos diputados que se autoincrimine el ministro. Entonces lo van a intentar hacerle preguntas en donde de alguna manera pueda manifestar él algún tipo medianamente o levemente, pero como sea, una autoincriminación hacia él y muy probablemente hacia el comandante general de las Fuerzas Armadas según la Constitución de la República, que es el presidente de El Salvador. Esa es en realidad, en mi opinión, la estrategia de fondo. Eso es lo que se persigue, que haya una autoincriminación. Entonces, también es un derecho del interpelado y es una obligación llegar y responder preguntas, pero también es un derecho abstenerse si lo que se busca fraudulentamente es hacer que haga declaraciones que le puedan perjudicar en un eventual proceso penal que ya sabemos que está abierto. Entonces, si hay un proceso penal abierto, pues me parece un poco absurdo que lo estén llamando porque evidentemente pues, no va a llegar nadie a autoincriminarse por una interpelación que además sabemos que no es vinculante. Es decir, pueden llegar a la conclusión de emitir un recomendable al presidente que le diga, mire, quítelo. Y entonces ya me imagino, ya la gente se ha pronunciado, le quieren quitar cuando por primera vez tenemos una Fuerza Armada que la admira, que la población respeta y a la que la población se siente protegidos por ellos y le quieren quitar al ministro. Entonces, yo no sé si los partidos políticos están haciendo la lectura correcta de todo el quehacer desde el 3 de febrero, en donde creían, y esta parte a mí me da mucha tristeza porque hay mucho insulto en redes hacia la población salvadoreña que son representantes de los seguidores del presidente Bukele y se les trata, hay un diputado que casi todos los días pone ya van a venir los pitbulls, yo dije bulldogs en un tweet mío y me equivoqué, eran pitbulls. Otra diputada les dice perros y que les van a llegar a ladrar, otro les dice troles, otro les miren, se han inventado cualquier cantidad de insultos hacia la población y yo digo, son funcionarios, merecen respeto, les gusten o no les gusten las opiniones, pero el hecho de que sean cuentas anónimas, eso está perfectamente reconocido y válido como un estándar internacional del derecho a la libertad de expresión por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, es muy injusto que insulten a la población de esa manera y es bastante irónico que no se den cuenta que es la misma población a la que después van a las comunidades y les piden el voto. O en Twitter, si es el hermano en el extranjero, que les estén pidiendo también el voto después que los han insultado tanto. Entonces, ahora estamos evidenciando muchos diputados que están cambiando su discurso porque ya están en pre-campaña. Entonces, ¿qué es lo que pasa si no han dado una lectura correcta, pienso yo, de lo que sucedió el 3 de febrero, que decían troles y al final resultaron ser troles con dulce, dicen muchos ellos solitos? Es más, yo veo las cuentas, eso no es correcto, han normalizado. Es decir, hay muchas personas que han normalizado ese insulto que les llaman troles, y que les dicen en redes hasta, hay otra palabra que no, focas. Entonces, lo han normalizado tanto que hasta en sentido irónico se ponen cuentas, troll con DUI, doctor, y son cuentas reales, pero ya se lo ponen como el sentido de que ya normalizaron que lo llamen así, no es, así como no es normal que aceptemos insultos, que aceptemos corrupción, tampoco es normal que aceptemos esto. Pero como no han hecho una buena lectura del quehacer, de las encuestas que diferentes entidades han hecho, incluso la prensa gráfica, en donde hay una alta aprobación hacia la presidencia, que incluso ha incrementado desde que entró en funciones el presidente, y que no parece bajar a pesar de todos los intentos que se hacen de un pequeño grupo que se autodenomina intelectuales y que quieren ver de menos a todos los demás que escriben con errores de ortografía, o que no pueden hacer una redacción como a ellos les enseñaron quizás en una universidad privada o quizás en una universidad en el extranjero que han tenido esa oportunidad. Es decir, ese menosprecio y toda esa militancia y todos esos funcionarios, en realidad los partidos políticos y sus cúpulas tienen que reflexionar y hacer una verdadera lectura de lo que está pasando y que esto no les está trayendo rédito político favorable a ellos, sino que al presidente Bukele, porque la gente está apoyando al ministro, porque la gente al final del día, pese a todo lo que quieran decir o queramos ver, yo hay muchas cosas, tú sabes, Alexis, que yo he cuestionado en diferentes ocasiones del presidente de la República, pero a pesar de todos esos defectos,
hay una increíble oportunidad de mejora en su forma de comunicarse, porque él dice una cosa, pero al final dice, no voy a cumplir, pero termina cumpliendo. Entonces, no están dando la lectura correcta. Y este no era el momento oportuno, sin embargo, lo quieren hacer. Lo que esperamos es que hagan un debate de altura y que respeten al interpelado, no como cuando fueron a leer sus informes anuales, que les dieron la espalda y estaban en el celular viendo ropa interior de hombres, o solo les daban la espalda. Es decir, ese irrespeto. Tienen que mostrar un parlamentarismo de altura. Yo creo que en El Salvador necesitamos diputados que le regresen la dignidad al cargo de diputado. Abogada, vamos a ir a última pausa. Los invito a que se queden con nosotros, amigos. Vamos a ir y nos vamos a separar unos breves instantes. Al volver, le vamos a consultar sobre unas polémicas declaraciones que han dado algunos diputados sobre el tema de la interpelación, y agregado a eso también han dejado entrever de que hay posibilidades de decidir los diputados una posible destitución del ministro de la Defensa. Esto se lo traigo al volver de la pausa, así que quédese con nosotros porque continúa con nosotros nuestra invitada, la abogada Tania Pastor. De todas las cosas que has soñado, hay una que sobresale: tener tu propia casa en El Salvador. Cumple tu sueño en Quintas del Bosque, a 15 minutos de Santa Tecla. Amplios espacios interiores y zonas verdes. Infórmate al 503-2223-3047 y en Estados Unidos al 631-609-8707 o ingresa a nuestras redes sociales. Residencial Quintas del Bosque, tu casa para toda la vida. ¿Estás buscando seguro de auto, personal, comercial o seguro de Workers' Compensations? General Liability en Liberty State Insurance. Estamos listos para servirte. Hablamos tu idioma. Y el idioma de los ahorros. Recuerde que le damos seguro con o sin licencia internacional o de su país. Liberty State Insurance Agency. Búscanos en 7491 de New Hampshire Avenue, Tacoma Park, Maryland, 20912. Teléfono 301-434-0101. Búscalo seguro. Liberty State, tus agentes de confianza. Marketing cambió, pero también tu oportunidad se abre al mundo. ITV te lleva donde tú quieres estar. Tu oportunidad para estar en más de 5 millones de consumidores. Pregunta cómo puedes anunciarte contactándonos a estos números que aparecen en tu pantalla. O escribe al correo mercadeo@esitv.com. Gracias por continuar con nosotros a esta hora del día. Un placer que siempre usted sintonice Contacto Salvadoreño con Alexis Juárez. Hoy nos acompaña en nuestra sección de la entrevista la abogada Tania Pastor. En el primer bloque estuvimos haciendo un análisis de la reciente sentencia o resolución, mejor dicho, que se ha dado sobre el caso del señor expresidente del partido Arena, Gustavo López, a quien han dejado en libertad y que continúa el proceso en libertad, al igual que los exministros de la Defensa, Atilio Benítez y David Munguía Payés. En la segunda parte hemos comenzado a hablar acerca de la interpelación que va a haber el día de mañana del ministro René Francis Merino Monroy. Y continuamos con este tema. Le dejaba planteado antes de irnos a la pausa, abogada, que el pasado martes hablamos con el abogado y también diputado de la Asamblea Legislativa, el diputado René Portillo Cuadra. Él lo abordamos en la Asamblea Legislativa y tuvo algunas declaraciones con los medios de comunicación y le preguntábamos sobre esta interpelación que va a suceder, y él nos decía que si los diputados llegan a determinar que existe algún tipo de violación a los derechos humanos cometidos el 9 de febrero, el ministro de la Defensa podría ser destituido. ¿Es verdad esto, abogada, mejor dicho, lo que dijo el diputado? ¿O él quiso asustar, como dicen, con el petate del muerto?
quiso asustar con el petate del muerto, pero no es cierto. De hecho, estaba buscándolo y en las atribuciones que tiene la Asamblea Legislativa, en la número 37, se dice recomendar a la Presidencia de la República la destitución, recomendar de los ministros de Estado, los organismos correspondientes, la de los funcionarios de instituciones autónomas, cuando así lo estimen conveniente, como resultado de la investigación de sus comisiones especiales o de la interpelación en su caso. La resolución de la Asamblea será vinculante cuando se refiera a los jefes de seguridad pública. Es decir, seguridad pública o inteligencia de Estado. En esos dos casos es vinculante por causa de graves violaciones a derechos humanos. No es violación de derechos humanos, dice grave violación a derechos humanos. Es decir, la Constitución es bastante clara a quienes es vinculante la resolución en una interpelación hacia el presidente en cuanto a su recomendación de destituir a un funcionario y no está el ministro de Defensa. De hecho, la seguridad pública, sabemos que por Constitución, allá por el 157, 159, ya lo voy a encontrar, dice que en el 159 habrá secretarías de Estado, cada ministro, dice la Defensa Nacional en el segundo inciso del 159 y la seguridad pública son de los dos ministerios que están de forma permanente. Puede crear secretarías de Estado el presidente de turno, pero estas dos existen siempre. Dice, la Defensa Nacional y la Seguridad Pública están adscritas a ministerios diferentes. La Seguridad Pública estará a cargo de la Policía Nacional Civil, que será un cuerpo profesional independiente de la Fuerza Armada y ajeno a toda actividad partidista. Y luego se refiere en el último inciso a la Policía Nacional Civil. Es decir, la Defensa Nacional y la Seguridad Pública no son lo mismo. La seguridad pública se refieren al director de la Policía Nacional Civil, en ese caso sí es vinculante en casos de grave violación a los derechos humanos. No está incluido el ministro de Defensa. Sabemos que el ministro de Defensa está coadyuvando con funciones de seguridad pública de forma temporal y conforme un acuerdo me parece que hay, pero es coadyuvando, no es que esté a cargo de la seguridad pública el ministro de Defensa, sino que simplemente siguen instrucciones de colaboración hacia la Policía Nacional Civil en el área de seguridad pública, en parte del Ministerio de Defensa, de Seguridad Pública. Por lo tanto, no es cierto. Al final, abogada, ¿qué es lo más que pueden hacer los diputados o al finalizar la interpelación? Ya el presidente de la República, Nayib Bukele, ha asegurado que hay 0 posibilidades de que él pueda destituirlo. Es un recomendable, así lo establece la Constitución. Lo que sí se puede hacer es un recomendable. El presidente va a decidir conforme al estudio de ese recomendable con su fundamentación debida si procede o no la destitución, porque eso es una potestad que tiene el presidente de la República y nadie más. En tanto que no es de los casos que son vinculantes que menciona el ordinal 37 del artículo 131 de la Constitución. Entonces pueden recomendarle que lo destituyan en caso que ellos lleguen a considerar que procede, pero no es vinculante para el presidente. El presidente tiene autonomía absoluta en este tema y lo va a quitar o lo va a dejar si él lo decide únicamente. Bueno, abogada, vamos a cambiar de tema, pero a seguir siempre analizando situaciones que han sucedido en la Asamblea Legislativa. En las últimas 2 semanas se han creado, bueno, ya se creó una comisión y se está a la espera que hoy también se cree una nueva comisión que sea juramentada. La semana pasada se creó la comisión que investiga el acoso contra periodistas por supuestamente funcionarios públicos que han cometido algún tipo de acoso, específicamente del Ejecutivo, aseguran los diputados. Y el martes la Comisión Política de la Asamblea Legislativa también decidió crear una comisión que le llaman ellos anticorrupción, que esta comisión está buscando principalmente investigar el uso de los letes, los bonos, las letras del Tesoro y todo lo que el gobierno ha utilizado para buscar fondos para atender la pandemia del COVID-19. Hoy se espera que sea juramentada, no se sabe quiénes van a ser los diputados que la van a conformar. Pero, ¿qué mensaje le envía y usted cómo cataloga la creación de este tipo de comisiones? De verdad yo me quedo pensando, ¿están conscientes de lo que están haciendo? Porque
vaya, el tema de los periodistas sí me parece que es muy importante. La libertad de expresión es un derecho fundamental bastante importante, el derecho a la información, es decir, el artículo 6 de la Constitución. Yo decía en un tweet, en mis redes sociales, en Facebook y en Twitter, yo decía, para ser realmente completamente justos, incluyamos también el respeto que deben de tener todos los funcionarios hacia toda la población, por lo que hablábamos anteriormente, porque aquí tiende a irrespetarse mucho de parte de los mismos diputados a la población y los llaman con unos nombres que son insultos, les ponen etiquetas que son bastante nocivas y lesivas del honor y de la dignidad de las personas. Entonces, para ser completamente justos en esa comisión, que incluyan la investigación hacia la violación del derecho de la libertad de expresión de estas personas y a la dignidad de estas, porque no tenemos por qué aceptar como normal el estar viendo que funcionarios se dirijan a un grupo grande de la población diciéndoles focas. Yo vi un diputado que les dice focas bien seguido en sus redes, a otra diputada que ya sabemos lo que pasó recientemente, que les dijo perros que ya van a venir a ladrarme a los seguidores de Bukele. El otro diputado que casi a diario pone, ya vienen los pitbulls aquí a decir un montón de cosas. Yo creo que también eso es parte importante de investigación en esa comisión, si quieren ser serios y si quieren ser equitativos. Y lo mismo con esta nueva de la corrupción. A mí me hace gracia porque yo no sé si se dan cuenta que las cosas que hacen les aplican a ellos. Cuando yo veo en la resolución de la sala de ayer, la de la controversia 8, por ejemplo, y que hay una parte en donde dice, va a ser un vicio de la honradez notoria de cualquier candidato a un cargo público de elección popular, aquellos que desobedezcan las sentencias de la sala y que incumplan sus deberes constitucionales. Entonces yo digo, bueno, ¿a quién se lo dijo? ¿A ellos mismos como sala, al órgano ejecutivo por si acaso no cumplen con esa resolución? ¿O se la dijo a todos los diputados que no cumplen con sus deberes y que desobedecen las sentencias de la sala? Porque de esos hay un montón y yo creo que muchos partidos políticos se quedarían sin candidatos en estas elecciones si eso que dijo la sala ayer se cumple. Entonces, si nosotros vamos a hacer una comisión para investigar corrupción en la Asamblea Legislativa en relación a temas externos, incluyamos muchos temas de corrupción que necesitan ser vistos, no únicamente los letes. Si es que aquí hay bastante corrupción que no es incluida, ¿por qué no vimos nosotros una comisión que investigara la participación de funcionarios públicos en negociaciones con pandillas? ¿O por qué no hemos visto comisiones que investiguen violación de derechos humanos de las personas cuando no son de esos dos partidos que tradicionalmente han gobernado? ¿Por qué no hacemos una investigación en manejo? ¿Por qué no hacemos en la Ley de Ética Gubernamental se establece allá por el artículo 25 aproximadamente la creación de comisiones al interior de cada una de las instituciones que ahí se establece, van hasta como por el literal H me parece, que tienen que tener estas comisiones al interior de todas estas instituciones públicas para el hecho de verificar las violaciones a la ética gubernamental. Dentro de la misma asamblea no se cumple si tienen dispersa esa mini comisión y le ordenan no hacer nada, ni siquiera tienen recursos. Entonces, ¿por qué no hacemos mejor una comisión que investigue el cumplimiento a la ley de la ética gubernamental en el tema del nepotismo? Nepotismo en el órgano judicial, nepotismo en la Asamblea Legislativa, nepotismo en el órgano ejecutivo, nepotismo en la Fiscalía General, nepotismo en todo el aparato estatal. Ese es el tipo de... Si van a investigar corrupción, que la investiguen hacia adentro también, porque aquí quieren barrer afuera de su casa cuando adentro la tienen llena de basura, la de ellos. Entonces hay que ser coherentes y consecuentes con las cosas que se hacen. Si van a abrir una comisión para investigar corrupción, hay que ser serios y hay que investigar la corrupción de forma pareja. Ya suficiente hemos tenido de selectividad a los intereses que les benefician a un grupo pequeño de la población, sin tomar en cuenta que el artículo 246 de la Constitución nos dice claramente que el interés público prevalece sobre el interés privado. Vamos a leer nuevos comentarios que nos han enviado nuestros amigos a través de las redes sociales. Vamos a nuestro canal de YouTube y nuestra transmisión que tenemos. Y nos dice Daniel Hernández, le guste o no a los diputados, el comandante general, haciendo referencia al presidente, dice, ya no va a destituir al ministro Merino Monroy. Roberto Grajales nos dice, muy buen programa, gracias amigo por estar con nosotros. Hernández nos manda saludos desde San Francisco, que dice que está muy pendiente de este programa y manda saludos también a la abogada.
Emerson también nos manda saludos. Marta Romero le manda saludos a usted, abogada. También Orellana, el pibe Orellana nos dice que nos manda saludos desde Montreal, Canadá. Patricia Janet Chávez dice, abogada Tania, estamos defendiéndola a usted y también defendemos a Josué Youtuber. Queremos que usted, bueno, ya le vamos a consultar sobre ese caso también. Roberto Grajales dice, las leyes de los diputados no las podemos hacer, no podemos hacer nada, dice, hasta que salgan de la Asamblea Legislativa. Vamos a nuestra transmisión que tenemos en Facebook y nos dice Elsie nos escribe a través de Facebook y dice, la comisión de la que estábamos hablando recientemente debe incluir también la investigación de uso de fondos de las alcaldías. Me imagino que por alguna serie de situaciones que también se ha comentado sobre el manejo de fondos. Mary Guevara se muestra sorprendida por lo que acaba de suceder, de lo que han dejado en libertad a los exfuncionarios y al señor Gustavo López Davison, y allí nos expresa a través de sus redes. José Escalante nos escribe y nos dice, yo quisiera que ella, haciendo referencia a usted, abogada, fuera la próxima fiscal. Lo mismo nos dice David Escobar, que ojalá usted fuera nombrada como próxima fiscal. ¿Algunos comentarios que tenga sobre lo que nos han escrito nuestros amigos? Siempre dejo yo de fuera a los alcaldes, pero no es intencionalmente, tienen razón. Yo creo que llaman menos la atención y por eso uno se enfoca más en los diputados, pero sí, esta actuación, por ejemplo, cuando yo leo las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala de lo Constitucional, como la de ayer, y nos establecen ese uso abusivo o la desviación del poder o las defraudaciones de la ley, entonces yo me quedo pensando, cuando nosotros vimos ese 30% que se le designó a las alcaldías, que no se ha definido cómo se va a utilizar ni quién los va a fiscalizar, eso en realidad fue una especie de manipulación y de chantaje para que el presidente aceptara, es decir, el presidente necesitaba el dinero, pero para poder aceptarlos ellos como diputados, sacaron un 30% para las alcaldías, pero nadie cuestiona cuál es el uso que se les está dando, quién los está fiscalizando, no, sino que les interesa, y está bien, fiscalizar el uso que está dando el presidente, pero tienen que ser parejos. También en las alcaldías sabemos que hay cualquier cantidad de corrupción, hay muchos alcaldes que han sido condenados. Solo a principios de este año, en tema de auditorías, vimos bastantes auditores, alrededor de 10 u 11 en el oriente del país, que se vieron envueltos en un caso de corrupción con alcaldías. Y también, bueno, conocemos las negociaciones con pandillas de alcaldes, uno que ya murió, el alcalde actual que confesó incluso haber tenido participación, muchos otros alcaldes condenados por corrupción. Entonces también en las alcaldías, si van a incluir en la comisión de corrupción, pues que también que hagan una comisión, pero que sea permanente, para que investigue la corrupción y a todos niveles del aparato estatal, no solamente dirigido hacia el órgano ejecutivo en el marco de la pandemia. Debería de ser una comisión permanente. Eso es lo que me parece, Alexis. Abogada, ya vamos en la recta final de nuestro programa. Solo ya que usted me dio una impresión sobre la resolución ayer de la Sala de lo Constitucional, quisiera saber y que nos explicara en los términos legales qué es lo más que pueden hacer los diputados con esta sentencia de la Sala, porque hay personas que tienen un poco de temor de que se pueda suspender la reapertura económica o que ya no van a poder abrir sus negocios si se vuelve a trabajar en fases desde la Asamblea Legislativa. ¿Qué es lo más que pueden hacer los diputados y también el presidente de la República? ¿Qué se puede hacer luego de lo que ha dicho la Sala? Sobre el tema de la reactivación económica es bien limitado. A mí me preocupa más el resto de la resolución, pero sobre el tema de la reactivación económica se establece la directriz inmediata al presidente de la República de sancionar el decreto 661 y de mandarlo a publicar. Ya la Constitución establece en el proceso de formación de ley que nos regula la Constitución a partir del artículo 133 de la misma Constitución, qué es lo que sucede si el presidente en 8 días no sanciona la ley y si en 15 no la ha publicado, pues entonces la publica el presidente de la Asamblea. Pero lo curioso es
que le dice al presidente, mire, pero no use todo el término legal o todo el plazo legal que le da la Constitución, resuelva antes, le dice. Cuando ellos han tenido 2 meses en sus escritorios esta controversia constitucional y tuvieron además por 2 meses el seguimiento a la inconstitucionalidad 21 del 2020, y entonces ellos 15 días hábiles les da la Constitución, pero ellos se tomaron más. Entonces ahora el presidente tiene poquitos días y le dice, pero no los use todos, porque entonces lo vamos a considerar como un abuso de la potestad del veto. Es decir, es como que un poquito de doble moral que vengan a decirle al presidente que no haga lo que ellos están haciendo, y haciendo de forma sistemática reiterada. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? La Asamblea Legislativa se le dice, como ya el decreto estaba vigente hasta el 7 de septiembre, entonces le dice a la sala, cuando esté sancionado y publicado por el presidente, háganle de inmediato las reformas correspondientes a las fechas para poderlo adecuar, porque si veíamos nosotros en el decreto los artículos 16 y 17 que regulaban las fases de reapertura, el artículo 16, cada una de las fases eran de aproximadamente 20 días. Entonces nada más que hay que hacer una modificación al calendario a partir del 24, que nos quedamos nosotros prácticamente sin ley, en donde se suponía que íbamos a iniciar la apertura de la fase 2. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Una de las cuestionantes que hace la sala es, mire, el presidente dijo de que hay injerencia en las atribuciones orgánicas del órgano ejecutivo, valga la redundancia, y que dijo que iba a traer la demostración científica o el fundamento científico y técnico de esta afirmación y de la vulneración al derecho de la salud, pero nunca trajo nada. Entonces, también en la sentencia de inconstitucionalidad, la sala había dicho que para decretar una suspensión del derecho de la libertad física ambulatoria había que tener un sustento científico y técnico que fuera el fundamento para la suspensión, determinar que esa era la medida, como dijimos al inicio de la entrevista, idónea, necesaria y proporcional, y que no había otra. Entonces, pero nunca lo trajo, dice la sala. Sin embargo, viene y le dice a la Asamblea, mire, arréglele las fechas a través de una reforma. Pero entonces la sala está cometiendo el mismo vicio de no considerar el fundamento de las inconstitucionalidades que la sala emitió en razón de las leyes de cuarentena y del régimen de excepción y los decretos ejecutivos sobre la cuarentena obligatoria. Se fundamentaban precisamente en que la suspensión de los derechos había sido sin fundamento técnico y científico. Pero entonces, ¿qué pasa en esta resolución de controversia 8 del 2020? La sala le dice a la Asamblea, solo ajuste las fechas, pero lo está haciendo. Si está diciendo que el Ejecutivo nunca le llevó la fundamentación técnica y científica, entonces está dándole una instrucción a la Asamblea sin base técnica y científica también. Entonces está indicando como si la pandemia, que ellos mismos en sus resoluciones reiteradamente han establecido que la pandemia es una enfermedad endémica que ha venido para quedarse, que es además cambiante, que día a día hay nueva información, y viene a decirle que adaptemos las fechas a una coyuntura diferente de hace 2 meses, porque esta resolución viene tardía, no viene oportuna, viene demoradísima, viene en un momento en el que ya no sirve para nada. Ha habido mucha retardación de justicia, que hemos hablado en otras ocasiones, que la vienen a justificar a punta de jurisprudencia de forma permanente y sistemática, pero el punto es que le dice a la Asamblea, cámbiale la fecha, solamente readécuelas. Entonces, pero lo están haciendo sin base científica. Y más grave todavía es la situación de invasión, en mi opinión, de funciones que hace a las atribuciones que tiene el presidente de la República en el marco de emitir un veto constitucional. Este es un tema bastante amplio, por lo cual únicamente voy a decir que me parece que la sala en esta resolución está creando procesos que no existen ni en la Ley de Procedimientos Constitucionales ni en la Constitución de la República. Y crear procesos, con ello quiero decir que está legislando. Y legislar sabemos que es una atribución indelegable, artículo 86 de la Constitución de la República, correspondiente al órgano legislativo. Entonces, y eso es algo que viene haciendo la sala anterior, la que estuvo del 2009-19. Ellos empezaron a hacer creación de procedimientos. Esta ley de procedimientos constitucionales tiene más de 50 años. Entonces, en vez de hacer una adecuación, en vez de promover una reforma a nivel legislativo, lo que hacen es estar creando procedimientos a través de la jurisprudencia. En El Salvador nos gobiernan a punta de jurisprudencia. Aquí nos tienen jurisprudencia, constitución, tratados internacionales, leyes de la República, reglamentos, ordenanzas y para abajo. Aquí no es que la Constitución es la punta de la pirámide o la cúspide de la pirámide o la base fundamental de todo el sistema en nuestro país, no. Aquí es la jurisprudencia y después la Constitución.
Entonces, ese es un problema bien grave porque además, dice la sala en esta resolución, y este es el segundo punto que me parece grave, establece la sala, en ninguna parte de la Constitución se regula qué va a suceder en casos de desobediencia. No es cierto. La Constitución establece funciones que son específicas para cada uno en la parte orgánica de todos los entes que existen en el aparato estatal. Y la Fiscalía General de la República tiene la potestad constitucional de investigar y dirigir la investigación del delito, de defender los intereses de la sociedad y del Estado. Entonces, ¿qué pasa si hay una desobediencia? No es la sala la que va a tener que venir a enmendar el error, o el error no, la investigación del delito, para eso está la Fiscalía. Y dice la sala, nada escapa al control constitucional, lo cual es cierto, pero que nada escape al control constitucional no quiere decir que van a invadir potestades que le corresponden al fiscal general de la República. Entonces, en esta resolución de controversia, la sala está haciendo invasión de funciones legislativas e invasión de funciones del Ejecutivo y además invasión de funciones del Ministerio Público Fiscal, porque en la parte del veto que está regulando le está diciendo al presidente, mire, ese procedimiento que dice la Constitución, en este caso no está regulado, entonces yo lo voy a regular. Usted en este caso no le devuelva el veto a la Asamblea para que puedan superar o no superar el veto, sino que mándemelo a mí como controversia. Entonces, por una parte está creando proceso, es decir, está legislando, y por otra parte le está quitando a la Asamblea Legislativa una facultad constitucional de superar el veto. Es decir, es bien grave porque la sentencia no solamente está regulando el tema de la reactivación económica y todavía viene y al final en unas cuantas líneas dice, la reapertura económica no está violentando la libertad económica. Sin embargo, eso es lo que se alegaba de una de las violaciones cometidas en los decretos ejecutivos, porque solo dicen que no se está violentando porque se está regulando, que unos van a ir primero y que otros después. Mire, si en el momento en el que a usted le están diciendo, usted no puede trabajar hasta que yo le diga que puedo trabajar, discúlpame, pero su derecho está siendo suspendido, no está siendo limitado. Pero esa es la fundamentación que emite la sala para, en mi opinión, darle vida a este decreto. Todos sabíamos que se lo estaban guardando la resolución de esta controversia porque sabíamos también que para el 24 iba a llegar el estado del país sin una norma que tutelara la reapertura o la reactivación económica, porque el Ejecutivo y el Legislativo no se iban a poner de acuerdo. Entonces, probablemente la sala se lo estaba guardando por esta situación, pero en El Salvador estamos teniendo el ejemplo, cuando hizo la reviviscencia la sala, también estaba creando normas. Si esa reviviscencia no existe ni en la doctrina ni en la jurisprudencia internacional, aquí vinieron a darle reviviscencia a una norma que no había sido declarada inconstitucional en el pasado y que tampoco había perdido, es decir, crearon un nuevo supuesto a través de la jurisprudencia. Aquí no gobiernan de verdad jurisprudencia, constitución y de ahí para abajo todo lo demás. Abogada, se nos ha acabado el tiempo. Ha sido un gusto de verdad que haya estado con nosotros estos minutos. Hay una buena cantidad de mensajes y saludos que le han enviado nuestros amigos. Se lo dejo de tarea ahí para que pueda revisar sus comentarios. Un mensaje final que le quiera dejar a todas las personas que han estado en nuestra sintonía ahorita y si no, los que lo van a ver en nuestra retransmisión a las 9 de la noche o también lo pueden ver a través de redes sociales. Ahí queda ya colgado nuestro video y también sus redes sociales, cómo aparece para que pueda estar en contacto también nuestros amigos con usted. Bueno, el mensaje yo creo que principalmente tiene que ser en el sentido de respetar las medidas sanitarias, no solamente portar la mascarilla. Hay medidas que se tienen que cumplir aparejadas a portar una mascarilla, de lavado de manos, de la distancia social, de no tocarse el rostro. Es decir, seamos conscientes, porque este no es un tema de educación, es un tema de conciencia, de responsabilidad y de disciplina. No es de que hoy llegué a la casa, hoy no tenía ganas de quitarme la ropa, ni de desinfectarme, ni de bañarme. No, es una disciplina. Usted tiene que formársela a diario para hacerlo de forma automática. Y para lo de mis redes, me encuentran en Facebook como Tania Pastor. Mi nombre se escribe T-A-H-N-Y-A. Y en Twitter como Tania PS, porque yo soy Pastor Solórzano. Entonces, de Meléndez, me encuentran como Tania PS, T-A-H-N-Y-A. Y los invito a que me sigan en las redes. Mañana les voy a compartir una decisión que he tomado a nivel personal de un proyecto que tengo para que estén pendientes también. Denos un adelanto, abogada, no nos deje picados. O por lo menos de qué tiene que ver contra la anticorrupción. Sí, en realidad tiene que ver
También con eso, sí. Vaya, Pero así sí, pendiente. les comparto. ¿Tiene hora para este mensaje? No. Sí, yo tengo un programa que todos los viernes en un canal en TVX, los que me conocen saben que estoy en plataforma todas las noches de los viernes, pues ahí va a ser. Bueno, pendientes, nuestros amigos que siempre están siguiendo y muy fieles seguidores también de la abogada Tania Pastor. Un gusto, la esperamos en próximas semanas, que siga. Toda la audiencia de ITV. Gracias, feliz tarde. A Gracias, ustedes, gracias. amigos, los invito a que queden muy pendientes de todas nuestras multiplataformas que tenemos, las redes sociales, y también que esté pendiente de Tele El Salvador. Les recuerdo que si usted no vio por completo esta entrevista, queda colgada en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter y YouTube de ITV El Salvador. Ahí usted puede ver por completo todos los temas que hemos abordado, temas de actualidad, temas de importancia y temas que han surgido en esta misma tarde. El día de mañana los invito a que se queden en nuestra sintonía porque vamos a seguir también teniendo algunas entrevistas relacionadas a candidaturas políticas. Y mañana nos acompaña Óscar López. Él es candidato a diputado por el departamento de San Salvador con la bandera del partido Nuevas Ideas. Así que mañana tenemos a Óscar López, candidato a diputado de Nuevas Ideas. Así que a las 4 de la tarde va a hacer su cita con su programa Contacto Salvadoreño. Yo me quedo hasta acá, no sin antes recordarle que a las 7 de la noche se viene nuestro noticiero estelar con nuestro compañero Gilson Rodríguez, a quien muy particularmente como ITV y todo nuestro grupo, periódico digital, la producción de los noticieros también, le enviamos un fraterno saludo y una felicitación desde todos nuestros compañeros de trabajo. Le enviamos un saludo a nuestro director que hoy está cumpliendo años, está de manteles largos, así que las felicitaciones para nuestro compañero y director Gilson Rodríguez. Así que amigos, un gusto que haya estado con nosotros. Usted me puede seguir también a través de redes sociales como @AlexisJuárezSB en Twitter, en Instagram y en Facebook. Así que un gusto que haya estado con nosotros. Mañana 4 de la tarde, siempre en su programa Contacto Salvadoreño. Pase una feliz tarde. Thank you.